Entendido. Estimada tutora, cordial saludo. En esta entrevista me encuentro con el docente Elkin Collazos, el cual va a ser partícipe de esta entrevista. Él es profesor en la institución educativa Calasanz, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, desde hace 6 años. Y vamos a dar inicio entonces ya con la primera pregunta. Profe Elkin, para usted, ¿qué es ser docente? Hola Carlos, pues qué gusto tenerla aquí en pues que me haya invitado a hacer esta entrevista. Y partiendo de la pregunta o partiendo de esta pregunta, yo diría en tres elementos ser docente. En términos técnicos, pues sería una labor antigua, muy antigua, de transmitir conocimiento, ¿cierto? Ya en términos espirituales, vocacionales, sería una vocación. Y en términos ya socioculturales, pues se podría decir que es la profesión, el trabajo en el cual se ayuda a las personas a descubrir sus propios dones, sus propias cualidades y sus propias características, esas características necesarias para vivir y para desarrollarse como miembro activo de una cultura y de una sociedad. Perfecto, profe. Segunda pregunta, ¿qué características debe tener el docente de secundaria? Ok, yo siento que más que características, diría que el docente necesita tener cualidades, ¿cierto? Y una de ellas, en primer lugar, pues sería establecer unas relaciones interpersonales asertivas con los estudiantes. Luego, pues una autorregulación de emociones debido a que se está trabajando con jóvenes, con adolescentes, ¿cierto? Una confianza en lo que hace y en lo que conoce. El apoyo en los procesos hacia las personas, ¿cierto? Es muy importante también tener disciplina, tener una autonomía, un análisis y estar atento a los detalles, ¿cierto? Y finalmente, junto a ello, tener un desarrollo de valores personales. Ahora bien, quiero aclarar o cabe aclarar que esto no se desarrolla de la noche a la mañana, todas estas características, todas estas habilidades, sino que se hace en muchos años de trabajo, muchos años de experiencia y de la reflexión propia del quehacer educativo del docente. Perfecto. Tercera pregunta, ¿cree usted que los docentes son una pieza clave para el mejoramiento de la sociedad? ¿Por qué? Perfecto, claro que sí. Yo considero que el docente junto a los padres de familia, son los pilares de la sociedad, dado que pues desde los más tiernos años, desde pequeños, eh, se hace parte de la vida de cada uno de los estudiantes. Se hace parte de la vida y el desarrollo del individuo y por ello, pues al encaminar al estudiante al descubrimiento, al desarrollo, a la potenciación de sus habilidades, para así convertirse en una persona que pues haga parte y aporte a la sociedad como alguien analítico, crítico y sobre todo pues que haya un trabajo y haya una innovación por parte de esa persona, ¿no? Ok. Profe, ¿qué entiende usted por didáctica? Bueno, esta pregunta me llama mucho la atención, pues porque se puede entender de muchas maneras. Yo la entiendo que es la parte de las ciencias de la educación, pues que se encarga de analizar, tal vez de estudiar, ¿cierto? Los métodos de enseñanza, los métodos de aprendizaje pues con un fin, con el fin de conocer de pronto las diferentes herramientas empleadas en nuestro proceso educativo y así pues optimizar y desarrollar nuevas maneras de plantear tal vez el quehacer de la educación. Ok. Profe, ¿cómo la educación aporta al proyecto de vida de las y los estudiantes? Pues considero que
La educación asume un rol bastante importante en la vida de los estudiantes y pues aporta su proyecto de vida desde una perspectiva vocacional, especialmente. Pues en la cual el maestro y todo el proceso educativo da testimonio a la persona, al individuo, ¿cierto? De una auténtica autodisciplina, también proporciona al estudiante herramientas que lo ayudan a descubrir y analizar su rol, su manera de ser, su valía y su papel como persona en la sociedad y también en la humanidad, ¿no? En otras palabras, no es más que la educación, tal vez le ayuda al estudiante a descubrir su propio sentido de vida. Perfecto, profe. ¿Cuál cree usted que sea la finalidad de la educación en general? Bueno, aquí en esta pregunta quisiera de pronto alargarme en unas cositas y creo que es preciso partir del hecho de que hoy en día no se puede entender el rol educativo como el de algunos siglos atrás, en el cual se entendía al estudiante como una tabla rasa y por lo tanto habría que llenarlo de conocimiento. Considero que la educación hoy en día debe partir del hecho de que el estudiante trae consigo varios conocimientos previos, dados por su contexto sociocultural, emocional y práctico. Y por lo tanto, la finalidad de la educación sería o es actualmente un poder ayudar, apoyar, tal vez encaminar y diría también acompañar al estudiante en el descubrimiento de sus propias habilidades, cualidades, características, ¿cierto? Es decir, ayudar a la persona a descubrir el para qué está en este mundo o estará presente en este mundo y cómo, pues desde el desarrollo de cada una de sus potencialidades, puede aportarle a la sociedad actual. Ok, perfecto. Profe, ¿qué o cuáles pasos utiliza usted para planear una clase y qué tiene en cuenta en cada uno de ellos? Ok, perfecto. Esta pregunta también lleva consigo muchas cosas, pero bueno, lo primero que yo hago generalmente es tener en cuenta el plan de área establecido por la institución educativa en la cual trabajo. Cada uno tiene obviamente un plan distinto, ¿cierto? Un plan de área de acuerdo a los lineamientos, al currículum, a todo ello. Luego, pues tengo en cuenta si la temática que voy a trabajar es pertinente a las capacidades de cada estudiante, a cómo han llegado desde los años anteriores, ¿cierto? ¿Qué les hace falta, ¿cierto? Y pues qué habilidades tiene el curso con el cual voy a trabajar. En segundo lugar, pues me pregunto cuál es el objetivo que quiero lograr a lo largo del periodo o en esa sesión que voy a trabajar en la temática específica que voy a trabajar con ellos. Luego, pues busco recursos que me ayuden y sugieran métodos prácticos y pedagógicos que yo pueda utilizar con los estudiantes para lograr el objetivo propuesto. Eso es básicamente, aunque hay muchas cosas más, pero pues básicamente es ello. Perfecto, profe. ¿Y qué recursos utiliza usted para impartir la clase y si estos le han sido útiles para fomentar el interés del estudiante por el aprendizaje de la materia o de la temática pues que expone? Perfecto. Bueno, los que sean posibles, apartamos del hecho de que en muchas instituciones pues no se cuentan con la mayoría de los recursos. Entonces, considero que los que sean posibles utilizar de acuerdo en la institución en la que me encuentro. Si es posible, variados, diversos, televisores, videobines, todo ese tema de onda digital. Entre ellos, pues me gusta utilizar los recursos virtuales, videos, audios que nos ofrecen las TIC hoy en día. No obstante, junto a ello, pues también me gusta utilizar recursos didácticos a la antigua, ¿cierto? Como libros, guías, cartillas, que permitan al estudiante realizar un análisis crítico, un análisis de la temática que estamos abordando.
Y pues han sido útiles, obviamente, porque para nadie es un secreto que los estudiantes hoy en día, teniendo una pantalla enfrente, pues les llama la atención cualquier video que les presente, entonces los motiva. Perfecto, profe. ¿Y qué importancia tiene la didáctica para usted al momento de impartir una clase? Bueno, esta pregunta pues, me la he hecho en varias ocasiones, ¿cierto? Y llegando a una introspección, me he dado cuenta que en muchas ocasiones no le doy mucha importancia. Pues a veces me concentro en impartir mi clase y ya, pero a veces hago una reflexión cuando leo el diario de clases, ¿cierto? Hago una reflexión y evaluación en torno a la clase y me doy cuenta que, pues, aunque no sea de manera explícita que estoy allí analizando la didáctica, pues traigo conmigo una serie de experiencias didácticas que he vivido desde lo que experimenté en mi colegio, como lo que reflexioné y aprendí en la universidad de manera teórica, ¿cierto? Y pues ahí comprendo, al hacer ese análisis, que le doy mucha importancia, puesto que estoy trabajando en clase en base a todo lo que los docentes han descubierto, han analizado, han experimentado otros compañeros y que puede funcionar en lo que yo voy a realizar o que tal vez no funcione. Perfecto. Y dentro de su didáctica, ¿realiza propuestas innovadoras a los estudiantes que fomenten la investigación y el pensamiento crítico? Sí, yo considero y que casi todo el tiempo. Y creo que en la educación del siglo XXI hoy en día es imprescindible el fomentar la investigación y el pensamiento crítico. Es más, la sociedad actual requiere que se haga ese proceso, ¿cierto? Dado que, pues como dije algunos momentos atrás, la finalidad de la educación es hacer que las personas sean conscientes de quiénes son, dónde están y para dónde van, ¿cierto? Y por lo tanto, pues constantemente yo busco desarrollar propuestas innovadoras con los estudiantes, pues así con el objetivo de lograr un análisis crítico de la realidad, de la cultura y de la sociedad actual en la que ellos se encuentran. Perfecto, profe. ¿Cree usted que se debe realizar una reforma al sistema educacional? ¿Por qué? Bueno, con esta pregunta tal vez me corchas, pero no sabría expresar si pues una reforma al sistema como tal, ¿cierto? Más bien pensaría que una reforma a algunas propuestas educativas, pues que se plantean en el país, ¿cierto? Puesto que en muchas ocasiones como es conocido, en Colombia solemos adoptar propuestas desarrolladas de otros países o en otros países, en otros contextos, en otras culturas diferentes, las cuales allá funcionan a la perfección. Pero cuando la adoptamos acá, como nuestra cultura, pues no funcionan del todo. Por lo tanto, más que al sistema educacional, yo creería que sería necesario crear una propuesta educativa que tenga en cuenta nuestro desarrollo sociocultural. Listo, profe. ¿Y cuáles cree usted que sean los mayores retos actuales para la educación? Bueno, es una pregunta muy interesante y que pues todavía está en desarrollo, ¿cierto? Y en análisis por parte de muchos pedagogos, de muchas personas que se dedican a la investigación de la educación. Pero pues tantos retos que hay por escoger, yo diría que uno de los grandes retos es poder desarrollar una educación holística, es decir, una educación en la que se pueda entender en cuenta a la persona desde todas sus dimensiones, social, psicológico, emocional, cultural, biológica, espiritual, entre otras. Y pues otro de los mayores retos, ya en relación al docente, es que eh, se evidencia que no hay mucho apoyo por parte de las entidades gubernamentales hacia el docente que permitan desarrollar este proceso con mayor esfuerzo y dedicación y pues haciendo así recompensado, reconocido y dándole el lugar y la importancia que se merece.
Perfecto, profe. ¿Por qué es importante la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Mm, bueno, analizándolo, pensándolo, yo creería que porque permite comprender, hacer una comprensión, tal vez analizar y diría también desarrollar los recursos necesarios para llevar a cabo de pronto una planificación real, una planificación clara y podría ser concisa del ejercicio educativo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de pronto de los objetivos generales o específicos que tiene ese proceso educativo, valga la redundancia. Vale, profe. ¿Y cómo cree o cómo se evidencia la didáctica en el aprendizaje del estudiante? Bueno, se evidencia en que la educación para el estudiante tal vez no se convierte en una carga, ¿cierto? No se convierte en un tedio, en una obligación para el individuo, para el estudiante que está presente allí, sino que se vuelve en algo tal vez fundamental para su vida, algo que lo divierte, que lo motiva y que lo lleva a desarrollar y, por qué no decirlo, potenciar sus habilidades en cada paso, en cada momento y en cada proyecto. Perfecto, profe. Y última pregunta, ¿cuáles son las características esenciales para generar un ámbito ameno y activo? Bueno, hay varias, pero a mi parecer considero que cercanía con el estudiante, una disciplina, ¿cierto? En el cual pues se desarrolla la disciplina en la persona, claridad del docente en cuanto a lo que va a trabajar, lo que quiere lograr, ¿cierto? Orientación al estudiante teniendo en cuenta, pues, no sé, las diferentes dudas que ellos tienen. E innovación por parte del docente en cuanto a su quehacer pedagógico, pero también innovación en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes que creen nuevas cosas. Y pues todo ello conlleva que el estudiante disfrute su proceso de aprendizaje y que, como dije anteriormente, no se vuelva una carga pesada y difícil de llevar. Y pues eso que se convierte en carga, pues hace que sea un lastre para la persona. Perfecto, profe. Profe Elkin, le doy muchas gracias por su participación en esta entrevista, cosa que sus respuestas de cierta manera sirven como guía, como motor o como apoyo a la formación de mi persona como profesional en la docencia, ¿no? Específicamente en la licenciatura en filosofía, ya partiendo desde su experiencia, 6 años en el trabajo, en la labor, y pues que de cierta manera se evidencia la profesionalidad en cada una de sus respuestas. Entonces, muchas gracias nuevamente, profe. Muchas gracias a usted, Carlos, por la invitación. Muchas gracias por pues tenerme en cuenta, tener presente y pues espero que les sirva un poco lo que he logrado reflexionar a lo largo de pues estos pocos años que llevo en la labor docente, pero pues que me han servido para aprender, reflexionar y analizar unas cosas. Listo, profe, muchas gracias. Hasta una próxima. Que esté muy bien, muchas gracias.